Regresamos a Espacio Biblioteca. Más de 350 actividades entre conferencias, coloquios, charlas, Sí. presentaciones de libros, talleres, exposiciones, actividades infantiles, de todo. Quiero llamar la atención a una cosa muy curiosa que me ocurrió en el marco del montaje del stand de la Fundación Global. Subí, porque ahora también, como estamos en el marco de los museos, nosotros Sí. estamos en el Museo del Hombre Dominicano. Y uno puede no solamente descubrir lo que hay, ahí por ejemplo está el pabellón del el Tribunal Constitucional, que te recibe con una serie de informativos, de flyer, pero además te entrega una constitución. Esa constitución a la que todos tenemos que abrazar, que está en el tapete en estos días, porque el tema del aborto y el tema de las causales del aborto ha estado en el Congreso Nacional en esta semana. Y en el marco de todo eso, pues, y del Tribunal Constitucional, no quiero que se me pase, tuvimos anoche un coloquio aquí en la Biblioteca Juan Bosch, donde pudimos analizar a través de una tesis de maestría la inconstitucionalidad de las 3 causales del aborto de cara y en perspectiva con el artículo 37 de la Constitución Dominicana. El artículo 37 es, digamos, el primer artículo que enfoca los derechos fundamentales del ciudadano, porque los artículos del 1 al 36 demarcan todo lo que es el funcionamiento del Estado dominicano, los poderes, la distribución de los poderes y eso. Y ese artículo 37 hace alusión al derecho a la vida de todo individuo, y ese derecho que según el artículo 37 pues se concibe desde el momento de la concepción hasta la muerte, y que en la República Dominicana la pena de muerte no es posible. Y en el marco de ese encuentro tuvimos la oportunidad de compartir un análisis muy interesante de Maribel Reyes Morillo, que es una joven destacada del ámbito del derecho constitucional, que trabaja en el Tribunal Constitucional, que escribe sobre temas constitucionales, pero que además tiene una maestría en el área de las políticas públicas y una maestría en materia de derecho constitucional. Con Maribel estuvimos ayer analizando este tema y me llamó mucho la atención porque no conocía a Maribel, la conocía de referencia, pero no sabía de su vínculo con otro ser humano extraordinario con el que nosotros tuvimos muy de cerca, y es justamente la asesora de la tesis, que es la doctora Cristina Aguiar. En el marco de la actividad de ayer, ella hablaba del valor de esta escritura de tesis, y nosotros hemos debatido mucho en clase el contexto de la escritura, de todo lo que uno hace, porque el contexto tiene que ver con un momento particular de tu vida, con un momento histórico, con una época, con un lugar, con unos tiempos. Y ella hacía referencia a que ella tenía una visión de lo que iba a escribir, pero salió embarazada en el marco de eso, y eso le cambió totalmente la perspectiva, y por eso abordó el tema. Y ella aludía a que lo importante no es si ella está de acuerdo o no con las causales del aborto, sino con la inconstitucionalidad de las causales del aborto en una ley menor, que es el Código Procesal Penal, y que esa ley menor pues no podía estar en competencia y en contraste con la Constitución dominicana.
un tema complejísimo. Sí, es un tema bastante complejo y es muy sensible el tema porque muchas personas lo encuentran muy lógico hacerlo y otras personas entienden que es completamente inmoral. Incluso a mí me dicen, no, que tú quizás no lo apoyas porque tú eres cristiana, porque son tus valores cristianos, Claro. pero eso no solamente desde el punto de vista de la religión hay forma de defenderlo, sino también desde el punto de vista científico. Como usted dice, si la vida no comienza cuando el niño nace, cuando sale de la Ujú. panza, el niño tiene vida desde la concepción, desde que es un cigoto tiene vida. Entonces, para poder definir una persona, ni usted ni yo podemos definir cuándo inicia la vida, sino más la ciencia, que es la que lo explica. Entonces no podemos contradecirla, porque sería yo decir que la vida va a empezar cuando yo diga, no cuando diga la ciencia, y ahí la ley tendría que editarse, que cambiarse de una manera muy, creo que muy puntual. Y, ¿cómo se lo explico? Tendríamos que cambiar leyes porque sería muy peligroso decir entonces que una ley personal, por decirlo personal, diga cuándo empieza la vida. Entonces, Claro. No, ahí de está hecho, el esas son de problema. las limitantes y de las preocupaciones que en el ámbito jurídico se han suscitado y que ella plantea con mucha propiedad. Lo curioso de todo esto es que ella decía que en el proceso de todo ese trabajo de investigación, ella estuvo trabajando muy de cerca con su mamá. Ella Ujú. por primera vez se dejó asesorar de su mamá y cuando estuvimos viendo el análisis de la tesis, veíamos que la asesora de la tesis era Cristina Aguiar. Cristina Aguiar, embajadora por prácticamente por más de 20 años, una apasionada de la francofonía, una defensora del derecho francés como raíz del derecho dominicano, una colaboradora cercana a la Fundación Global desde hace muchísimos años. Ella falleció el 20 de febrero de este año y ella, mientras exponía sobre su trabajo de investigación, hacía referencia solo a su mamá. Y luego que terminamos, y fue un acto muy emotivo porque pudimos sentir cómo ese contraste entre el derecho francés, que es el que promovía Cristina Aguiar, y el derecho anglosajón, que es, digamos, sobre el cual ella está formada, pues ella decía que tenían un contraste permanente y que estaban en conflicto por siempre y que el poder trabajar esta tesis le dio a ella la oportunidad de tener audios, de tener mensajes especiales de su mamá haciéndole correcciones a este trabajo de investigación. Entonces, de verdad que él conoce mi tesis, que es un coloquio que sale el tercer miércoles de cada mes, un trabajo en coordinación con el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global y la Biblioteca Juan Bosch, de la mano de nuestra rectora, la doctora Josefina Pimentel, y de todo un equipo de profesionales que a través del global se encargan de estudiar, analizar, evaluar las mejores, o mejor dicho, ya esas tesis evaluadas y con unas calificaciones altas, pues se puedan compartir y se puedan llevar al debate público, a la socialización, al análisis. Y de verdad que pensando en la feria, pensando en el Sí. marco de pertinencia de este tema de la inconstitucionalidad de las causales del aborto, que es el tema central de esta tesis de Maribel Reyes Morillo, Ujú. y en el marco del pabellón del stand de derechos del Tribunal Constitucional, Ujú. donde me entregan mi constitución desde que entro, yo pienso que fue muy oportuno también esto. Hablando de aborto y todo ese tema bastante sensible, como expliqué, también en uno de los museos había, no sé si usted vio en internet, una, es un arte realmente, una expresión artística donde había un maniquí de una niña embarazada con uniforme de escuela. Y eso fue algo terrible en las redes sociales. La gente comentando, diciendo que cómo es posible
que se muestre a una niña embarazada diciendo que puedes ser estudiante y puedes estar embarazada, eso es como promoviendo que el embarazo adolescente está bien, y no es nada de eso. Claro, no, La al gente no contrario, pudo entender que fue todo una lo crítica contrario, social. claro, El arte no es solamente lo bonito, claro, es no. arte todo lo que evoca un sentimiento. Y si evocó una crítica, si fue asco, incluso si fue amor, si fue desprecio, fueron emociones, y el arte también se trata de eso, de que usted pueda, cuando ve eso, chocar con una realidad que quizá no todos que todos podemos ver, pero no todos podemos hablar. Pero no solamente eso, sino que el término es realismo. Hay una realidad en la que estamos viviendo que es un factor de educación, es un factor de preocupación social. Y el ver una manifestación visual que te permita asimilar y que a los niños, a las niñas, en edad ya de pubertad, que ya tiene su primera regla, vean las implicaciones que tiene ese tema del sexo a destiempo, del desconocimiento de los problemas sociales que trae un embarazo en una edad no apropiada. Y decía también ayer nuestra rectora que tiene que ver los factores sociales, psicológicos, culturales, de salud, sanitarios. O sea, estamos viendo una realidad, y cuando tú lo ves, tú dices, wow, yo puedo estar en medio de esa situación. O sea, que hay que crea estar alerta. Claro, crea conciencia. Totalmente. Bueno, señores, yo creo que hemos tenido un programa bastante interactivo, enriquecedor, y sobre todo uno aprende cosas, y llamar a la sociedad, a los jóvenes, a los padres, a que saquen ese tiempo, señores. Sí. Saquen ese tiempo para que lleven sus hijos a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que le quedan 4 días, básicamente, hasta el próximo lunes, pero vayan en este fin de semana. Aprovechen las actividades culturales, las actividades artísticas. El bonolibro, maestra, perdone que la interrumpa, ajá, que mucha gente me pregunta que cómo es eso del bonolibro, y van y no le dan un libro gratis. El bonolibro es que usted va a una actividad de cualquier pabellón. Cuando usted termina esa conferencia o esa actividad que se hizo, le dan un papelito que dice así mismo bonolibro y se lo sellan. Cuando usted vaya a 3 actividades con diferentes sellos, entonces usted va donde dice bonolibro en grande, al lado del restaurante Maniquí, y le dan un libro gratis, el que usted quiera de los que están en el stand. Además, información pertinente para que puedan aprovechar sus tiempos y se lleven su libro. Hay un libro para todo. Entonces, si usted tiene una vocación especial, aproveche y vaya y busque ese libro. Edifíquese, crezca, construya, fórmese y edúquese en sentido general para que su vida pueda ser más próspera. Vamos a darle las gracias, Ruth, por estar con nosotros. Usted, profe. Agradezco de verdad todas tus pertinentes informaciones y tu edificante palabra de siempre. Y agradezco, por supuesto, a Radio Funglode, que nos da esta oportunidad a través de este espacio, a través de la radio de la proximidad. Estuvo con ustedes Aida Montero, y los espero el próximo, y Ruth Vera, y los veo el próximo jueves.